En cambio... cuando funciona el transporte público, se encuentra el gerente y la secretaria, todos van en el mismo metro, en el mismo ómnibus, en la misma unidad, y comparten ese espacio. Una ciudad que se integra, se encuentra, y no es un lugar de sufrimiento el transporte, ¿no? Eso es lo que hace que el metropolitano sea, digamos, a pesar de todas sus limitaciones, en el sentido de que todavía da pues abasto a muy poco, digamos, a un grupo muy limitado de personas relativamente hablando. Sin embargo, es un lugar de encuentro, es un lugar de integración, donde hay una variedad social tremenda. Y además me contaba alguien que hace un trayecto largo hace poco, lo que uno constata cuando viaja en otras ciudades donde tienen un transporte más desarrollado, que cómo va variando el público según las regiones de la ciudad que va atravesando, ¿no es cierto? Es cierto, claro, lógico. El transporte integra una ciudad, pero el transporte de Lima es pues uno de los más inhumanos. Bueno, el transporte de Lima desintegra la ciudad del planeta, la desintegra, claro, la agrede, la ataca. Entonces sí, yo creo que tenemos una relación de mucha ambivalencia con nuestra ciudad. No le tenemos un cariño, le tenemos un cariño malo. Cariño malo. Porque vamos a hacer una breve pausa acá en La Hora Macabra y ya volvemos con la parte final del programa, con el psicólogo Jorge Bruce, Coqui Bruce. La Hora Macabra. Muy bien, ya estamos acá de vuelta con La Hora Macabra, estamos con el psicoanalista Jorge Bruce, conversando de temas de actualidad. Coqui, un tema adicional que estábamos revisando es el de este coronel Elidio Espinosa, que como ya lo hemos comentado acá varias veces, es un coronel que estuvo acusado de combatir a la delincuencia a través de ejecuciones extrajudiciales, y que en medio de todas esas versiones ha sido declarado inocente en Trujillo y es muy querido por los trujillanos. Yo lo entrevistaba en esta foto que salía acá el día en que va a escuchar su sentencia y le decía, parece Chumpitazo, usted el día que clasificamos al Mundial de España. Es bien importante, yo creo, el caso de Elidio Espinosa. Fíjate, tiene en común con varios otros casos peruanos, aunque sean muy distintos, el caso de Chavín de Huántar, e incluso con muchos de los debates en torno al informe de la Comisión de la Verdad. Y es que yo creo que lo que hay detrás es una desesperación de una buena parte de los peruanos, que siente que ante la total ineficiencia del Estado, pues que venga un vigilante, ¿no es cierto? Alguien que haga justicia de una manera expeditiva. No digo que necesariamente haya sido el caso, aparentemente el Poder Judicial piensa que no, pero yo creo que la gente piensa que sí y lo aprueba. Esa es mi impresión, ¿no? Ya, pero eso no lleva a la sensación de que somos un país complicado de gobernar y como que, y eso fue lo que le pregunté varias veces ayer al coronel, como que la ley es un obstáculo para arreglar los problemas. Yo creo que la gente percibe que la ley no cumple su papel, sino que más bien en efecto lo dificulta, pero además que el Estado como tal no funciona y por lo tanto que se requiere la intervención de personajes carismáticos, transgresores, audaces y con una ética, por así decirlo, personal, digamos. ¿Por qué? Porque Trujillo es una ciudad que entiendo que ha sufrido un gravísimo deterioro en las últimas décadas en términos de delincuencia. Yo tengo algún paciente que viene de Trujillo y me cuentan que en efecto hay barrios donde la vida es invivible y que ante eso, efectivamente, un personaje como este es percibido como un héroe. Es un tema de tantas películas, en inglés dicen el vigilante, claro, ¿no? El que se toma la justicia por su mano. Bronson hacía unos papeles estupendos. Bronson hacía de Elidio en muchas películas, claro, efectivamente, y era muy popular. Por eso Dirty Harry, claro, Clint Eastwood, en fin, hay muchísimas películas sobre este tipo de personaje que ante la incapacidad de la ley o de las instituciones policiales se toma la justicia por su mano. Ahora, la expresión que yo no sé dónde ha salido de ejecuciones extrajudiciales a mí también me hace pensar, ¿no? Porque hay ejecuciones judiciales. No las hay, no hay pena de muerte, es muy para traición a la patria, cosas muy específicas, o sea que no hay. Que no se aplica nunca, ¿no? Y sin embargo se habla de ejecuciones extrajudiciales. Supongo que lo que quiere decir es que los han matado no en una balacera o en un combate, sino que los han ejecutado. Claro. ¿Cómo se sospecha que ocurrió en el frontón? ¿Cómo se sospecha que ocurrió después en la embajada, después de que cuando entran los gallinazos? De la gran operación Chavín de Huántar y entran los gallinazos, y cómo se ve tantas veces en el informe de la Comisión de la Verdad que se asesina en algunos casos a terroristas ya detenidos, que han sido torturados, y
desgraciadamente esto ya es otra historia, a personas que no tenían nada que ver, claro, ¿no es cierto? Y en muchísimos casos también. Pero creo que en una sociedad en donde el Estado es percibido como totalmente incapaz de proporcionar seguridad, de proporcionar protección a el común de los ciudadanos, es natural que aparezcan personajes así que representan más bien el ansia de justicia, el ansia de resolver las cosas por una vía que no sea burocrática, que no sea entrabada. Y entonces el gran problema que eso trae es que, creo que hay un poema de Brecht, ¿no? Al principio le pasa a otros, claro, ¿no? Pero cualquier día te pasa a ti. Lógico. O le pasa a tu papá o claro, a tu hermano, ¿no? Y después te dicen, no, bueno, era un delincuente, ¿no? Que es muy distinto de lo que ha pasado con este muchacho Llanos, por ejemplo, que todo parece indicar que es una legítima defensa. Así es, ¿no? Así es. Pero que generan solidaridad de la comunidad que dice, estoy agobiado con la delincuencia. Recuerdo en Nueva York, hace como 25 años, vivía allá y hubo una persona que se llamaba Bernie Goetz que iba en un metro en Nueva York y se acercaron 5 personas y le dijeron, dame $5. Y era lo más frecuente que te asaltaban de esa manera. Te pedían la plata y tú entregabas. Y entonces el señor les dijo, yo le voy a dar $5. Y le dijo, I got $5 for you. Sacó la pistola y mató a los 5. Y entonces eso generó, lo metieron preso, pero generó una solidaridad tan grande de toda la gente de Nueva York que vendían camisetas para financiar la defensa legal de ese señor. Que había eso matado... pasa cuando las reglas se dejan de tener sentido, ¿no? Y eso es lo que creo que es tan difícil y tan antipático de explicar, y es que necesitamos más bien que las reglas funcionen. Ahora, ahí más bien es una invocación a la reforma de la policía y claro, a la reforma del Poder Judicial, porque con esta policía, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy yendo últimamente a veces a Chincha y a mí me paran en un promedio de 3 veces de aquí a Chincha la policía, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Para conversar. Claro. Y cada vez que me para la policía yo ya estoy nervioso, ¿no? Claro. Y es mentira que el que no la debe no la teme, ¿no es cierto? El que no la debe la teme. Así es. Entonces, al contrario. Exactamente. Y entonces, claro, con una policía tan desmoralizada y tan corrupta y un poder judicial que tiene pues la lentitud que hemos visto en el caso que vi de esta señora con el debate por la tenencia de su hijo y todos los casos que conocemos, yo veo tengo la suerte de tener algún paciente del Poder Judicial y me cuentan que hay atrasos de 5 años de expedientes en algunos tribunales. ¿Te das cuenta? 5 años que el chico no recibió plata para poder ir al colegio, para comer como debiera. Entonces esto genera, por supuesto, exasperación y la tentación del atajo, la tentación de la vía rápida, y en ese momento niegas o borras lo que en realidad no quieres saber, y es que esa solución expeditiva puede parecer eficiente en ese momento, pero en cualquier momento le pasa a cualquiera. Es lo contrario de la convivencia, ¿no es cierto? Necesitamos la ley para convivir, pero la necesitamos que sea funcional y que sea rápida, ¿no? Coqui, muchas gracias por venir esta mañana gracias acá a ti. A la hora macabra para conversar de estos temas de actualidad que son tremendamente interesantes cuando se tratan de la manera con profundidad como lo haces. Muchísimas gracias, Augusto. Que tengas un gran día. Muy bien, y es el final de la hora macabra. Muchas gracias.